Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Club de Mamás y en este viernes contaremos con la presencia del doctor Gustavo Orozco, que nos apoyará porque él es médico pediatra, está al frente del Colegio de Pediatría de Jalisco, es el médico que en Hospital Civil está a cargo del área de pediatría y que, bueno, tiene un grupo de médicos, enfermeras, creo que muchísima gente lo conoce, muchas mamás lo quieren, muchos niños y niñas lo reconocen cuando no solo van a su consultorio o en el hospital, sino que también pues han crecido y entonces ya presumen, mi doctor es el doctor Gustavo. Bienvenido al doctor Gustavo hoy en Club de Mamás. ¿Cómo está, Doc? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Porque además le gustan los niños y las niñas. Y yo siempre lo veo trabajando en diferentes temas que tienen que ver, por supuesto, con la salud de los niños, pero con esa perspectiva del niño sano. Y nos insiste a los papás, hay que trabajar en la prevención. Y creo que hoy vamos a poder platicar con él de la prevención de muchas enfermedades. Vamos a hablar de enfermedades porque vamos a hablar de los niños que se enferman, ¿sí? Así es. Inevitablemente, creo que esa ha sido una de las primeras preguntas que se siguen haciendo y que queremos escuchar otra respuesta a los papás, pero es sí, los niños se enferman, a pesar de, la cosa es saber actuar cuando se enferman y prevenir las enfermedades. Hoy estamos además hablando de influenza, estamos hablando de influenza, estamos hablando de Zika, y entonces vamos a aprovechar que este viernes es de salud y que le tenemos aquí, doctor. Yo sé que además viene armado. Sí, yo vengo bien equipado. Como la Universidad de Texas. Ahorita vamos a platicar, ¿eh? Saludos a Austin, que nos están escuchando en el 95.1 FM, y a todos ustedes que sintonizan Radio Mujer desde tempranito. Muy bien, doctor. ¿Por dónde comenzamos? Porque los niños son sanos cuando nacen. Así es, la expectativa de todos los papás es de que mi hijo crezca fuerte y sano. Sí. Hace poco estábamos en una charla de que por qué en los países de primer mundo, europeos, Estados Unidos, los niños eran más altos. Y llegó la conclusión que las principales evidencias para que cada vez fueran más altos los niños, bueno, hay límites también, no es que vayan a ser gigantes, eran tres cosas. Uno, la genética, por supuesto. Dos, la nutrición que tengan los niños desde antes de nacer. Y tres, que no se enfermen. Esas tres asignaturas son las que hacen que tengamos a través del tiempo mejores niños, mejores condiciones de vida y hasta más altos. Sobre esta tercera aseveración de que no se enfermen, pues van todas de la mano, pero siempre esperamos que se tomen muchas medidas de prevención. Por eso son los esquemas de vacunación en México, para evitar que los niños se enfermen. Antes decía, mi niño tiene varicela, de una vez pégalo, júntalo para que ya se enferme. ¿Se acuerda de las fiestas de varicela? Las fiestas de varicela, a todo el mundo se le olvida que hay varicela leve, moderada y severa. Donde nos dé una varicela severa, vamos a estar en el hospital, va a haber condiciones críticas, y todo tan fácil como esa u otras enfermedades de prevención como una vacuna. A pesar de que mucha gente, creo que por falta de información, aún se rehúsa a aplicarlas. Pero ¿cómo se ha logrado tener el control de muchas enfermedades? A través de las vacunas. Polio, sarampión, rubiola, muchas de ellas ya prácticamente no las tenemos en México, gracias a los esquemas de vacunación que tenemos aquí en nuestro país. Pero en este momento, de manera cíclica, cada año esperamos la aparición de las infecciones respiratorias, nosotros le decimos agudas. Cada año tenemos en esta época de un 30-40% más que de lo que habitualmente vemos el resto del año, en la época de invierno y el inicio de la primavera. ¿Y cuál es la forma de prevenirla? Buena nutrición, la vacuna de la influenza y bueno, se agrega también la higiene, que es por demás importante. Doctor, pues le vamos a estar interrumpiendo a las mamás con las preguntas. ¿Sí? Muy bien. ¿Está usted preparado para eso? Totalmente. Porque simplemente ahorita en el tema vacunas, y cuando escuchamos vacuna de la influenza, pues nosotros aquí en los medios, gracias a ustedes, por supuesto, y en los hospitales civiles que nos lo recuerdan, en septiembre estamos hablando de poner la vacuna de la influenza.
Sí, Es o sea, correcto. es en septiembre, agosto, septiembre, octubre. ¿Por qué estamos en febrero y seguimos hablando de ponle la vacuna de la influenza? Entiendo que anticiparnos al invierno sería lo ideal y que bueno, todo el año se puede aplicar o puedes llevar a tu hijo a que le apliquen la vacuna de la influenza, pero ¿tiene caso ahora que estamos escuchando esa aplicación de la vacuna? Primero, es falta también, a lo mejor nos gana la desinformación a la información, no sé qué suceda. Pero el momento ideal para aplicarlo efectivamente es en septiembre, octubre, tal vez noviembre. Esa vacuna es anual, cada año hay que aplicarla porque cada año se va reprogramando de acuerdo a los virus esperados en la siguiente temporada. Una vez que me aplico la vacuna necesito en promedio 21 días para tener buen nivel de anticuerpos. De ahí que se prefiere que sea antes del brote de este tipo de infecciones. Si se aplica en la actualidad, claro que es útil, pero tienen que pasar esas 3 semanas para que tenga buen nivel de anticuerpos y en ese periodo podemos tener el contagio de algún otro virus y de ahí que la gente dice, no es que me apliqué la vacuna y me dio reacción, no, es que en 21 días puede ser susceptible de cualquier infección de otros virus. O sea, eso te iba a pasar con la vacuna o sin la y vacuna. sin la vacuna, pero la gente asocia. No, y bueno, sí hay muchos mitos alrededor de la vacuna, de las vacunas en general, pero de la vacuna de la influenza, de que te da o te podría dar una reacción. Vamos a platicar más con el doctor. Ya aquí comienzan las mamás a llamar, sobre todo aquellas que tienen enfermitos a los niños o que ellas se sienten mal, ¿verdad? Y que ahorita están preguntando. Quédense, el programa está muy bueno. Y bienvenidas sus llamadas y sus mensajes. Vamos a una pausa, regresamos. A las mamás no les gustan las ratas y menos saber que en menos de 2 meses vas a tener un montón. Así que pasemos a otros asuntos, ¿les parece? Hoy en Club de Mamás está el doctor que para muchos pues es el maestro en el área de pediatría, incluso, bueno, nos va a contar, nos va a pasar el chisme para que nosotras como mamás le hablemos al pediatra de nuestros hijos y les recordemos si va a ir al congreso. La semana que entra hay una fiesta en el sentido de que se dan cita médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y también papás y también niños reunidos, ahora sí que en un solo tema, aprender. Ponerse, digamos que en lo más actual de diferentes tópicos, no solo de pediatría, pero está aquí con nosotros el doctor Gustavo Orozco, que sabe del tema y que nos va a dar cuenta de, en el tema de la salud infantil, de qué van a estar hablando los doctores en el Congreso de los Hospitales Civiles de la próxima semana. Sí, la próxima semana ya estamos listos para celebrar como tú dices, la gran fiesta académica del Hospital Civil. Es el espacio que nosotros presentamos todos los avances en la medicina logrados dentro del Hospital Civil en el estado de Jalisco y los que se presentan a nivel internacional hablando de la atención de niños. Por ejemplo, en el campo internacional vamos a tener la visita del doctor Rafael Pérez Escamilla. Él es mexicano, trabaja en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Él es líder mundial de cuestiones alimentarias. Él es de las personas que se asesoran a la Casa Blanca, a los gobiernos, para saber dónde debe dirigirse los esfuerzos de alimentación. Obviamente va a hablar de las cuestiones alimentarias de los niños, la perspectiva que se tiene, pero así como él tenemos otros distinguidos profesores como el doctor Santos, que es el líder de nefrología pediátrica en España, una doctora Liliana, que habla de todas las cuestiones de inmunodeficiencias, ella es de Argentina, y todo esto gira a un panorama que se llama infecciones y defensas de los niños. Ese es el panorama central que vamos a tratar. ¿Qué pasa con todas las infecciones de los niños? ¿Qué avances hay? ¿Por dónde se va a regir el futuro de ellos? Al mismo tiempo que son la parte académica para los pediatras, para los que atienden niños, tenemos un espacio que le decimos el Foro por la Salud de los Niños. Es la 7ª edición. Es un espacio interactivo en que invitamos a los niños sobre todo de las escuelas de 5º y 6º año de primaria, para que participen de una manera interactiva en diferentes talleres y espacios donde se les enseña de una manera divertida, precisamente en este caso la temática de cómo prevenir infecciones.
Contamos también con la presencia habitualmente de invitados. En esta ocasión vamos a dedicarle un espacio a una persona muy creativa que trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara Nuevo, el doctor Sergio Gallegos, en el área de oncología, que este mes él diseñó el mes de las princesas, hablando de las niñas con cáncer, y la coronación de las principales princesas de este mes, que lo ha dedicado así, lo vamos a hacer en el Foro de los Niños dentro del marco del Hospital Civil de Guadalajara. Sí, qué bueno, doctor. Muchas cosas interesantes. Ahorita con el que comienza el médico que va a ofrecer esta conferencia magistral, que es su trabajo importante en el campo de la nutrición. Ayer, por asesoría del Club de Mamás, pude platicar con el doctor Edgar Vázquez Garibay, que además yo creo que es uno de, como usted, uno de los personajes que creo que más atesoran los académicos, pero también las mamás en los medios de comunicación, tener gente que está enamorada de su trabajo, que sabe tanto, y eso le pregunté, le digo, doctor Edgar, usted va a estar seguramente en el Congreso la semana que entra. Me dijo, sí, por supuesto, voy a dar tal conferencia, pero no se vayan a perder la de este doctor, que es un mexicano que está trabajando en Yale y que va a dar esta conferencia. Y le digo, son cerebros que se han fugado. Le digo, no se vaya a ir usted, ¿eh? No, el doctor Edgar Vázquez, junto con el doctor Enrique Romero, que lo conoces perfectamente bien, son líderes de la nutrición en México. Qué bárbaros, ¿eh? Y en México y en Latinoamérica. Entonces realmente conformó un equipo excepcional junto con el doctor Pérez Escamilla para definir esas pautas de la nutrición de los niños, que realmente hemos aventajado mucho. Siempre yo que presumo al doctor Edgar y al doctor Enrique Romero, cuento una anécdota de que los invitan cada año a dar unas pláticas a la Ciudad de México para médicos pediatras, médicos generales, para todo tipo de médicos, y llenan el Auditorio Nacional. Wow. Como Luis Miguel. Ándele, son además rockstars. Rockstars. Entonces, dan una conferencia y llenan el Auditorio Nacional, son tapatíos, son distinguidos pediatras, distinguidos nutriólogos, y bueno, de repente es un orgullo comentar este tipo de anécdotas. Cómo no, y yo quiero agregar además que en alguna ocasión, así como con usted o con el Colegio de Pediatría, trabajando en conjunto, hicimos un evento en Club de Mamás, hablando de la alimentación de los bebés, pues hará unos 8 años yo creo, y el doctor fue muy amable en ofrecer a las mamás una charla en un par de horas en un hotel de la ciudad, lleno por supuesto, ¿sí? Pero fue muy distintivo esta parte de, pues es maestro de médicos, pero también en su agenda, como usted incluye, vamos a platicar y vamos a llevar esta misma información a los papás. Así Tienen el derecho de saber tanto como los médicos. Así es. Todos los principales personas que deben estar enteradas de la salud de sus hijos pues son los papás. Pues ahí está, pronto haremos un evento de Club de Mamás, ¿eh? Para las que oyen y dicen, ay, yo me lo perdí, ay, yo quería. En efecto, estamos cocinando algo muy bueno. Doctor, voy con las preguntas. Mamás que están algunas preocupadas por bebés enfermos. Dice aquí una de ellas que le dio temperatura a su pequeñito bebé de 1 año, se convulsionó el bebé por unos segundos y aunque ya lo llevó al doctor de inmediato, pues el doctor no le dijo que tenía y no sabe qué hacer para que no le vuelva a pasar. Yo creo que lo que está pasando es una convulsión por fiebre. Es algo que se presenta en los niños, no en todos los niños. Hay ciertas condiciones genéticas. Hay familias que los niños son convulsionadores cuando se presenta la fiebre. Y así se le dice, convulsión febril. Realmente es una manifestación nada más de la fiebre, no impacta prácticamente nada en su sistema nervioso. Asusta mucho a los papás, de repente asusta a los médicos. Nada más hay que tener la certeza que la razón es la fiebre, no otra razón. Eso sí le corresponde al médico. ¿Podría describirnos cómo es que se presenta una convulsión para que papás que no les haya sucedido, que no lo hayan visto, si lo ven sepan, esto es una convulsión? ¿Cuánto dura? ¿Qué le pasa al niño? ¿Y qué hacer en ese momento? Así es. Empieza primero fiebre. El bebé debe tener fiebre y empieza con movimientos incoordinados. Nosotros le decimos movimientos clónicos, movimientos incoordinados que pueden empezar en una extremidad para luego generalizarse en todo el organismo. Se le pueden mover las piernitas, los brazos. Pero sin ritmo. Exacto, sin ritmo. Y debe durar menos de 15 minutos.
Habitualmente dura 2, 3 minutos y el tratamiento ya queda de parte del médico, pero simplemente los papás deben asegurar que el bebé no se lastime, que respire correctamente y que trate de mantener la calma, porque a veces los quieren zarandear intentando hacer algo, no, eso es perjudicial. Simplemente que el bebé esté recostado, los papás mantener la calma y acudir a un servicio de urgencias. ¿Es posible que este bebé que convulsiona por fiebre ya haya sido por sus papás, ya se le haya administrado algún medicamento, paracetamol, etcétera? O sea, el bebé ya tenía fiebre, lo detectas, le das algo y en el lapso en el que está actuando el medicamento puede ser que ocurra también. Claro, claro. Ahora, esas convulsiones se presentan de los 6 meses a los 5 años de edad. En ese lapso es cuando se manifiestan, sobre todo antes de los 2 años de edad. O sea, es difícil que a un bebé recién nacido le ocurra. No, esa va a haber otra causa de la convulsión. Bien, buen día. En caso de estar enferma de la garganta, que yo use el cubrebocas, ¿sí protege a mis hijos de que no se contagien al abrazarlos? ¿Cada cuándo debo cambiarlo? Muy buena pregunta. La mejor estrategia para evitar el contagio con otras personas es lavarse las manos. Con eso lo protege el 80%. El cubrebocas es una forma muy parcial de protección. Debe ser un cubrebocas especializado de partícula muy fina, porque los virus y algunas partículas son más pequeñitas que el poro del cubrebocas. O sea, que es el que si yo estornudo pasan los microbios. Entonces deben ser los de pequeña partícula, los cubrebocas de pequeña partícula. María dice, tengo 6 meses y medio de embarazo y me dicen que me aplique la vacuna de la influenza, pero me da miedo porque dicen que muchas personas se han muerto. ¿Por qué? ¿Por la aplicación de la vacuna o por la influenza? Pero bueno, ¿me la debo aplicar? ¿A mis hijos se la tengo que poner? A las personas que les da influenza, nosotros le decimos que hay unas que tienen más riesgo que otras. Por ejemplo, si yo soy diabético, hipertenso y me da influenza, tengo más riesgo de que me dé una influenza severa que los que son sanos. Las embarazadas que dan en ese capítulo son las personas en riesgo. Yo me traje aquí una revistita, aunque estamos en radio. Pues entonces, ¿qué le parece que regresando a los comerciales nos lee la revista? La revista, sí. Bienvenidas, estás en radio, mujer, en el sexto sentido de la radio. Ya ves, de tantas cosas en la cabeza y uno quiere ir rápido. Fíjate que tenemos este espacio de escucha, de atentas, hay noticias de todo tipo. Y sé que muchas de nuestras amigas nos están escuchando en Austin o en algunas otras localidades cercanas ahí en Texas. Y pues me hacen llegar una noticia que a partir del próximo curso, los estudiantes de la Universidad de Texas, la famosa UT en los Estados Unidos, podrán llevar armas a clases junto con sus computadoras, sus libretas de apuntes, en su mochila, fuera de la mochila. Es un anuncio, parece, yo primero no creía, pero sí, el presidente de la institución, de la UT, de la Universidad de Texas, tras meses de controversia, pues anunció esto. Incluso él está afirmando, Greg Fems, que él no cree que las armas pertenezcan a la universidad, o sea, que no sea un lugar, vamos, en donde, pues eso, la comunidad universitaria lleve sus armas. Es una decisión, un desafío, él lo llama así a manera personal. La mayor parte de la comunidad universitaria se opone a esta medida, que fue aprobada hace unos meses en las 2 cámaras legislativas de Texas, dentro de un paquete de medidas desreguladoras que también incluyen el libre porte de armas en la vía pública. La Universidad de Texas es una de las más grandes, de mayor prestigio en los Estados Unidos. Nuestras amigas que como tú se encuentran allá, pues saben, pero hay que reconocer en otras partes del mundo que pues te dicen UT y sabes que es una institución importante. El rector de la universidad, William McRaven, está también, se opone a esta norma. Dice, las armas no tienen lugar en una institución de enseñanza superior cuya misión de investigación y educación se basa en el debate y en la libertad de expresión. Aquí el tema es, bueno, sí, por supuesto, hay partidarios, los que argumentan que esta medida de poderse llevar sus armas a la escuela puede salvar vidas,
porque pues si hubiera el caso de un estudiante armado, podría prevenir un tiroteo. Sí, pero también creo que si llega uno armado y los otros están armados también, pues el tiroteo va a estar peor, ¿no? Bueno, yo creo, no sé, espero que no. Es una normativa que entra en vigor en el 50 aniversario de lo que le llaman el día más triste de la historia de la universidad, una matanza protagonizada por un estudiante que dejó 14 muertos y una treintena de heridos en el campus de Austin. Y así, les comento, es así el mundo, doctor, qué impresión. Y es que cada vez que escuchamos que en una escuela o en una institución educativa ocurre una de estas tragedias, pues supongo que todos pensamos cómo, o sea, cómo se detiene esto, cómo se previene esto. Y entiendo que pues esta es una medida que la habrán revisado y que si ya llegó a tal cual aprobarse, pues supongo que tendrá también consecuencias, ¿no? Así, bueno, las condiciones de vida también son muy diferentes de las de nosotros y ellos tendrían algún punto de vista que creo que es muy diferente al de nosotros. Sí, me encantaría que también pudieran dar su opinión las mamás que nos estén escuchando, que viven allá, y que es como si estuvieran aquí con nosotras. Cuando estamos escuchando la radio, yo no pienso en allá, pienso en aquí. Aquí, porque los niños se enferman aquí. Con nosotras las dudas son universales en el tema de la crianza de los niños, doctor, y usted lo sabe, estar tan actualizado con los otros médicos, pues hablan de lo mismo. Hoy estamos hablando un poco de influenza con usted y hay otra pregunta que creo que es decisiva, además de la cartita que nos va a leer. Sí. Una abuela, Ernestina, cuida a 2 de sus nietas a las que les dio influenza tipo A. Trae ahora, Ernestina, dolor de cabeza, dolor de huesos, un poco de calentura. Y no se ha aplicado la vacuna. Es una mujer con diabetes y dice, me da miedo. ¿Qué me sugiere? Bueno, primero la vacuna. Una de las pruebas que traigo aquí, aunque es radio, pero es una revista que era la principal revista, la más prestigiada aquí todavía, la de New England Journal of Medicine. Está fechada con junio de 1981. Y ya está amarillento el papel que trae el doctor. Pergamino. Sí, tal cual. Y el principal artículo que trae esta revista son los efectos secundarios de la vacuna de la influenza. Ándele. Desde aquellos entonces ya se hablaba de ello. Y obviamente no se fundamenta ninguno de los efectos secundarios que todavía actualmente se están discutiendo. Si 35 años después, discutiendo eso, en que ya se había fundamentado que no eran válidos esos efectos secundarios, no eran por la vacuna, y lo seguimos discutiendo y poniendo como pretexto para no aplicarnos la vacuna. Ya cambió toda la tecnología, ya pasaron 35 años y seguimos hablando de lo mismo. Por eso quise traer las pruebas aquí en la mesa. No, ahorita le voy a sacar una foto y se las voy a compartir, por supuesto. Sí. Ok, entonces tanto a María embarazada entonces, como a Ernestina, que es una mujer mayor y que además tiene esta condición de la diabetes, definitivamente la prescripción médica es vacúnense. Vacunación. Okay. A nuestra amiga que probablemente tiene contacto con sus nietas de influenza, sí tiene que ir con el médico, porque tiene un contacto cercano con alguien positivo de influenza y tiene un factor de riesgo, uno que es la edad y la otra que es diabetes. Entonces sí merece que tenga una revisión médica. ¿Cómo es la influenza, doctor? ¿Cómo se está presentando? Antes de hablar de cómo se presenta, quiero aclarar un punto. No toda la infección respiratoria que estamos viendo en este momento es influenza. En los últimos 2 años hicimos la revisión de los virus que ocasionan este tipo de problemas en época similar el año pasado y el antepasado. Y el 10% de las infecciones de los niños, de las que vemos ahorita, son por influenza, pero el 90% no. Hay otros virus circulantes, rinovirus, sincial respiratorio, metanemovirus, para influenza, que conforman ese otro 90%. Quiere decir que si a mí me da fiebre, como síntoma inicial, nosotros le decimos coriza, que estamos todos congestionados, los ojos rojos, mucho moco, tos reactiva, son los signos iniciales de la influenza, pero también pueden ser los signos iniciales de los otros virus, son muy parecidos, de manera indistinguible de manera inicial. ¿Cuándo nos preocupa a nosotros las infecciones? Cuando se tornan de manera severa. Es decir, que nos afectan los pulmones, nos da neumonía, tenemos dificultad para respirar.
Esos son los casos que a nosotros nos preocupan y que van al hospital y que muchos lineamientos internacionales son los que ameritan que usemos el oseltamivir. Afortunadamente la mayor parte de las veces, 70%, va a ser una influenza u de los otros virus leve. ¿Y eso qué quiere decir? Que control de la fiebre, algunos sintomáticos para el moco, algún sintomático para la tos, va a tener su ciclo y se va a limitar en el lapso de promedio de una semana. Moderados, a lo mejor un 28%. Bueno, con algo de reactividad bronquial, que a lo mejor amerita una vigilancia más estrecha, pero severo nada más va a ser el 1 o el 2% de todas las infecciones que tenemos. Quiere decir que si mi vecino tiene estos síntomas, no todo es influenza. Hay otra gran cantidad de virus que les gusta vivir en el invierno y en el frío que nos ocasionan estos problemas. Hay quienes se preguntan que esta semana ya no hay frío y justo fue cuando empezamos a oír más, está enfermo de influenza, se murió de influenza. Sí, pueden llegar estos casos a ese extremo. Sí, claro, pero es la menor proporción, Cuando nosotros decimos que en invierno y parte de primavera se da el mayor índice de este tipo de infecciones, pero no quiere decir que en el resto del año no se presenten. Pero están en una frecuencia más baja. Viene el frío y se reproduce se diseminan con mayor facilidad. Debemos hablar de Zika, doctor, porque también, y sobre todo las mujeres embarazadas, están en alerta por todas las noticias que han salido. ¿Nos puede dar un poco de información? Así como todos los problemas que ocasiona la picadura del mosco, chikungunya, dengue, Zika, la principal problemática que han escuchado en los medios de comunicación es la afectación en los bebés, sobre todo cuando están dentro de la mamá, que causa microcefalia, es decir, un cerebro más pequeño que puede ocasionarse sobre todo cuando es en el primer trimestre del embarazo. Ahí se da el principal efecto, bueno, también el segundo y tercer trimestre, pero sobre todo en el primer trimestre. ¿Cuál es el problema? Que la infección por Zika a veces no es tan severa como el dengue y entonces puede pasar desapercibido. Es una alerta internacional para tratar de evitar que se disemine esta enfermedad y por lo tanto hay que tener las medidas de prevención, que es evitar charcos de agua alrededor de la casa y bueno, estar muy al pendiente de la sintomatología y acudir al médico. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Acabas de escuchar al doctor Gustavo Orozco, médico pediatra, aquí con nosotros en Club de Mamás, seguimos con él. Gracias, Jessica Orozco. Esta es la voz de nuestra telefonista aquí en cabina de Radio Mujer para que cuando tú llames la ubiques muy bien. Gracias a todos los que nos han estado marcando a lo largo del programa. Tenemos unos pocos minutos, pero también pueden hacer sus preguntas, comunicarse aquí para atender alguna inquietud que tengan con el doctor y con lo que, por supuesto, él nos pueda aportar en el tema de la salud infantil. Nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp. El número es el 333-822-3208. Lo repito para las que tienen su celular y que es más fácil enviarnos un mensaje, un WhatsApp, 333-822-3208. También sabes, tenemos por supuesto nuestra plataforma digital en radiomujer.com.mx, en donde tranquilamente yo sí te recomiendo que te metas ahí cuando andes navegando en internet, cuando tengas el tiempo. Hay promociones, hay artículos muy interesantes, por supuesto hay ligas a los programas que hemos tenido, además de poderlos escuchar, volver a vivir y compartir desde YouTube, por ejemplo, en nuestro canal que es Radio Mujer GDL. Está el Facebook de Radio Mujer, que es Mujer el Sexto Sentido, y el Twitter, @Radio Mujer 1040. Para las mamás que quieren contactarme, está el Facebook de Club de Mamás, y que por ahí, bueno, pues entre el meme y la información, pues siempre estamos, digamos que en estrecha comunicación, y también algunas de ustedes que me buscan personalmente, está ahí mi Facebook de Claudia Caballero, que con mucho gusto les contesto cuando necesiten algo. Es un perfil público y el día de hoy las preguntas están para el doctor. Hay que aprovecharlo. Dice, yo no he vacunado de influenza a mi niña, recién tuvo una gripa, ahora está bien, ¿puedo vacunarla o ya no? Lo que no sabemos es de qué edad es tu hija, para que así aprovechen.
y la pregunta sea completa. Sí, presupongo que es una niña X edad, escolar o preescolar, la respuesta es que hay que vacunar. Lo que decíamos hace rato, la mayor frecuencia en este caso de influenza es en esta época. Y hay una pregunta interesante de Lisette, dice, yo tengo ya la vacuna el año pasado de influenza, o sea, el otro invierno, y también tengo la de la H1N1 que me la puse hace 5 años. ¿Todavía me protege o ya no tiene ningún efecto? Tiene una protección parcial porque van cambiando los virus respiratorios conforme va pasando los años. Bien, gracias por sus explicaciones. Me sirven de mucho porque tengo a mi hijo de 6 años enfermo y podré cuidarlo mejor. Apenas lo voy a llevar a que lo revisen. Tiene dolor de cuerpo, calentura, tos y ha estado vomitando. Casi no ha comido. ¿Es posible que sea influenza? U otro de los virus. Bueno, ¿nos puede explicar a los papás en los siguientes minutos, doctor, algo que me parece muy relevante y que me llama la atención y lo recuerdo a raíz de la pregunta hace un rato que llegaba de una mamá que decía, lo llevé al doctor, pero sigue igual, pero además el doctor no me dijo qué tenía. Me parece familiar que entre que estamos asustadas porque pues queremos que estén bien, no están bien nuestros hijos, entre que la consulta es muy breve y rápido y pues te dicen qué hacer, sales, llegas a la casa y el marido te pregunta, ¿y entonces qué tenía el niño? Ay, pues le dio esto el doctor, hay que comprarle, ¿pero qué tenía? Ay, pues no sé. Algo dijo el doctor, pero no sé. ¿Nos puede explicar cuáles son los virus? ¿Cuáles son las bacterias? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque pues es que no sé si era virus o no sé si era bacteria o si tiene calentura es que entonces es bacteria y entonces ahí es en donde le dan medicamento. Porque a veces el médico dice, pues lléveselo a su casa, cuídelo, dele un tecito, no lo saque. ¿Y qué le doy de medicamento? Pues nada. Vamos a intentar hacerlo de la manera más fácil. Bacterias. Para bacterias se dan antibióticos, antibacterias. Para limitarlos. Virus tienen un ciclo de vida y se autolimitan. Eso es lo que tenemos ahorita. Los virus no se atacan con antibióticos. Los antibióticos sirven para bacterias. El virus tiene un ciclo de vida. Hay un virus que sí tiene un tratamiento, el virus de la influenza, y este principalmente cuando estamos en condiciones moderadas y severas. El resto de los virus no tienen tratamiento específico, pero su enfermedad se va a autolimitar en menos de una semana. De ahí que cada vez que vayamos al médico, usted puede hacer la pregunta a su doctor, ¿cuál es el diagnóstico que le está dando a mi hijo? Sí, o sea, ¿qué tiene? Que en palabra técnica o en palabra habitual. ¿Qué medidas debo tener en mi casa? Y el tratamiento que me está prescribiendo, ¿bajo qué sustento me lo está dando? O sea, son preguntas que todos los papás nos tienen que hacer. Para definir, yo estoy pensando en una bacteria por esto y por esto. Le toca al médico decidirlo. Yo estoy pensando en un virus por esto, y haga estas medidas en casa para que usted tenga buena identificación con su pediatra. Conste, el doctor, que además es autoridad con los pediatras, y sé que a ellos mismos se los dice, los padres debemos de preguntar, las mamás debemos preguntar, y yo pregunto, ¿por qué no preguntamos? Hay que preguntarlo. Porque nos da pena, porque pensamos que el doctor, que tiene mucha gente, sí, pero todos tenemos el derecho a saber. Sí. Y piénsate en unos minutos, horas o días después que no sepas realmente qué fue lo que tuvo. Y sobre todo para el historial de sus niños, hay que hacer notas, llevar nuestro propio expediente, si el médico no lo tiene, hay que llevar nuestro propio expediente, porque es muy importante para todos. Joven de 14 años, ¿se puede vacunar? Se enferma muy seguido de los bronquios, dice su mamá. Se debe de vacunar porque es una persona en riesgo. Si se enferma frecuentemente de los bronquios, hay que descartar que no sea un asma bronquial. Bien. Por lo tanto, es una persona en riesgo. Mi pregunta es, mi sobrino tiene 2 años y tiene las amígdalas muy grandes y ronca y amanece muy ojeroso. ¿Es la cirugía la única solución? Hay que descartar que no sea un problema alérgico o un problema de sinusitis, además de la hipertrofia de amígdalas. No es la única razón. Bien, saludos al doctor Gustavo. ¿Podría repetir el nombre completo del doctor Rafael? No sé. Rafael Pérez Escamilla. Ajá.
El doctor Rafael Pérez Escamilla va a dar su conferencia el próximo jueves en Expo Guadalajara a las 6 de la tarde. La entrada es libre para todos los profesionistas y todas las personas que quieran asistir. Se va a encontrar una excelente conferencia. Bueno, y yo quiero aprovechar este último minuto, además, así como nos presumió el doctor del Foro de los Niños, también en este Congreso Internacional Avances en Medicina, va a haber un foro de la familia. Es un evento gratuito. Ya nos habían invitado, pero les quiero recordar porque esto va a ser 25 y 26 de febrero, o sea, jueves y viernes de la próxima semana. Gratuito. Van a dar temas, por ejemplo, educación sexual en adolescentes. Esta semana que hablamos del tema, muchas de ustedes nos llamaron, nos escribieron, ¿dónde, cómo, qué hacemos, dónde me informo? Ah, pues ahí está. Por ejemplo, esta de educación sexual en adolescentes es una charla a las 6 de la tarde del viernes, de hoy en 8. Gratuita en la Expo Guadalajara, en el Foro de la Familia. Toda la información la puede uno checar en internet, ¿verdad, En doctor? internet puede poner Congreso Internacional Avance en Medicina del Hospital Civil y va a aparecer todo el programa. Por ejemplo, hay una charla con el doctor Roberto Pereira acerca de la resiliencia familiar, los recursos de las familias para enfrentar la adversidad, adversidades de todo tipo, pobreza, violencia, duelo. Hay muchas situaciones en donde, pues, en efecto, cuidando a niñas y a niños, porque pues sobre el tema de interés principal es ese, estrategias para saber cómo desde mi casa, yo con quien vivo, con mis valores, con mi salud, con mis recursos, puedo primero vigilar esta integridad y esta salud mental también y emocional de las niñas y los niños. Así que ojalá que puedan asistir. Felicidades por el Congreso, felicidades, doctor, por su trabajo. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Gracias al Colegio de Pediatría también, que siempre nos tiene en buena estima a Club de Mamás para que sigan colaborando con nosotros. Y bueno, así nos vamos. Excelente fin de semana a todos. Hasta el lunes.